Hola towandas, hola clandestinas, hoy estamos en una de las sesiones del verano y súper bien acompañados, la verdad es que es un placer. Sois los primeros invitados hombres a nuestro club cultural, Todo es un un honor. gran honor, pero Sí, es porque el tema lo amerita. sí. ¿Quiénes sois? Contadnos. Pues empezando por mí, yo soy Marino Pérez Álvarez y soy psicólogo, especialista en psicología clínica y catedrático de esta especialidad también de la Universidad de Oviedo, ¿no? Doy Oviedo. clase pues de todas las terapias psicológicas. Bueno, Asturias no sé qué tiene, pero algo tiene Asturias en sus aguas. Sí, yo soy José Rasti, Sí. también soy profesor de psicología clínica y demás. Yo me formé con Marino, justamente, que fue quien me dirigió la tesis doctoral y a cuya Bueno, sombra he ido chupando rueda. Él va adelante, yo voy detrás, ¿verdad? Repitiendo lo que él dice. Y nada, pues doy clase también desde hace 30 años de personalidad. Se llama la asignatura, que es muy de interesante. personalidad, ¿eh? Personalidad. Hablamos de personalidad entonces. Sí, sí, pero dentro de 5 años se va a llamar identidad. Ajá, bueno. Y hemos escrito un libro. Habéis escrito un libro, precisamente lo tenemos ahí. Sí, Nadie nace en un cuerpo equivocado, con un subtítulo bastante interesante. sí, Sí, el subtítulo es Éxito y miseria de la identidad de género, ¿no? Reconocemos efectivamente el éxito que ha tenido porque se ha implantado casi, bueno, políticamente y también en el lenguaje y En los medios. en los medios, el sentido común, y luego la miseria digamos, que implica también, ¿no? Que trae consecuencias que no son todo bondadosas, ¿no? O beneficiosas, pues para quienes en fin, la toman en serio la identidad de género como la única identidad, ¿no? Como la única identidad, de eso las es. personas, sí. ¿Por qué pensáis que es relevante o por qué habéis visto la necesidad imperiosa de escribir este libro y sí, por qué ahora? sí. Bueno, en verdad todo el mundo sabe que el verdadero título de los libros es el subtítulo, Sí, ¿no? En verdad, o sea, el título es el reclamo y el subtítulo es donde se explica lo pero que es un buen verdaderamente... título también, ¿eh? Llama También es un mucho buen la título, atención, sí. yo lo he visto Sí, en las librerías como la gente efectivamente, dice, sí. ¿cómo? ¿Del cuerpo? ¿Qué? ¿De qué va Sí, esto? sí, sí, Y sí. ya. Sí, es verdad. Bueno, la verdad es que charlando, claro, comemos y cenamos con frecuencia Marino y yo y tal, y empezamos a hablar de ese tema, que empezó a ser un tema, en los últimos años ha crecido de forma muy exponencial, ¿no? Me siento muy identificada con Sí, eso. O mientras sea, al principio era un asunto teórico, exacto. conceptual, bueno, lo hablábamos y tal, le dábamos una vuelta, nos echábamos unas risas señalando sus defectos, pero de pronto empezó a pasar al ámbito de lo práctico y empezaron a llegar datos muy alarmantes, ¿verdad? De chicas, sobre todo chicas, aunque no Sí. exclusivamente, que se someten pues a procedimientos médico-quirúrgicos, pues embebidas de una ideología que entendemos que es un error conceptual, y empezamos a conocer casos, precisamente en la Facultad de Oviedo Eso es. hemos tenido un caso muy importante en el que una mujer espectacular, ¿no? Como es Nagore Goicoechea, y bueno, y poco a poco fue subiendo mucho este nivel de problema y dijimos, hay que hacer algo. O sea, Hay que hacer. sí, Bueno, me consta que no sois los únicos que estáis haciendo, luego hablaremos de eso, sí, de cuánta gente se ha preocupado y ocupado de este problema de la identidad de género, pero si alguien está perdido por ahí o perdida, yo creo que algún perdido más que perdidas, porque irremediablemente esto parece que nos está afectando más a nosotras, a las mujeres. Bueno, contadnos, ¿cuál es la casuística? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto de la sí, identidad de género? Bueno, la identidad de género pues está sustituyendo al sexo binario pues varón-mujer, donde el sexo queda devaluado como algo secundario y que no define la condición de las personas y en Sí. particular afecta efectivamente a la mujer, ¿no? Que se había logrado pues definir la condición de la mujer pues en términos de sujeto político precisamente por su cuerpo y demás, ¿no? Y de pronto pues el género sustituye, se traga al sexo, ¿no? Sí. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues esta identidad de género que de pronto ha cobrado la manera de definirse las personas ha influido muchísimo en la infancia y en la adolescencia. Y así también de pronto, pues chicas pueden sentirse que son chicos y quieren entonces pues transicionar a la condición de chicos y eso pues eh, la sociedad tiene que asumirlo casi como una obligación, Un dogma. como un dogma, y se emprenden transiciones que luego resulta que no resuelven el problema inicial y se tiene un segundo problema que es
el de las arrepentidas y el de las personas que quieren destransicionar, pero ya con cambios irreversibles. Con cambios muy profundos. Hablaremos de las infancias trans, pero por situar un poco el debate, los malestares de género, como lo ha denominado el feminismo tradicionalmente, es algo que nos suena mucho, que entendemos muy bien las mujeres y las mujeres feministas principalmente. ¿Cómo no vamos a entender que una persona no quiera o no se sienta identificado con los roles marcados por la sociedad en base al sexo con el que ha nacido? No con el que se le ha impuesto, con el que ha nacido. Efectivamente, no con el que se le asigna, ¿verdad? No. Sino con el que se constata, ¿no? El que se observa al nacer. El que se observa al nacer, el que se documenta al nacer, efectivamente, ¿no? Mientras que los estereotipos sexuales se entendían como algo político, algo cultural, que se aprende construido y tal, socialmente construido, eran susceptibles de ser criticados políticamente. ¿Verdad? Eso nos ha costado mucho, pero sí. Claro, efectivamente, es cierto, las chicas no tienen por qué ser coquetas ni estar centradas en el cuidado de la casa, etcétera, ni los varones tenemos por qué salir a la calle y cosas por el estilo, ¿no? Pero una vez que el estereotipo sexual se cambia por el género de pronto empieza a cambiar, a dar la vuelta al significado, deja de ser un aprendizaje social de patrones sexistas, machistas, que perpetúan relaciones de poder, ¿verdad? De opresión, que perpetúan la ideología del momento y demás, y ahora pasa a ser una esencia. A mí me gustaría que habláramos un poquito, como empezáis en el libro, que habláis del tema del dimorfismo sexual. Es que es como de cajón de madera de pino, pero parece ser que hay que empezar diciendo claramente que el sexo no es un espectro en la especie humana. Obviamente, sí. En la especie humana el sexo es binario. Y en casi ninguna, pero bueno. En casi ninguna. El sexo es binario y nos interesa subrayar que lo que es binario es la especie, no los individuos. Claro. Es la especie humana la que se reproduce de forma binaria. Los tigres se reproducen de forma binaria, las levaduras no. Las levaduras no se reproducen de forma binaria, pero los tigres, los humanos, la foca monje... Y la hiena. Existe la foca monje. y nosotros nos reproducimos de forma binaria. Yo soy varón, tú eres mujer, ¿sí? Exacto. Nuestra especie tiene muchos grupos sanguíneos, pero yo no tengo muchos grupos sanguíneos. O sea, las características de la especie no necesariamente se aplican a los individuos. Y lo que es binario o no binario son las especies. Y binario significa qué tipo de gametos o sea, qué tipo de función vamos a tener en la reproducción, ya sea gestante o fecundante. No hay... Sí, ciertamente, sí. Hay muchísimos más caracteres secundarios. Cuando nos dicen, es que sois esencialistas biológicos, estáis reduciendo toda la genitalidad. En realidad estamos diciendo todo lo contrario. Estamos diciendo que en la genitalidad no hay nada de la personalidad de los individuos, sino de sus condiciones y sus funciones dentro de la reproducción humana, que no es poca cosa la reproducción, ¿no? Claro, efectivamente. Es cuestión de gametos y cromosomas y todo lo que todo lo asociado, todas las hormonas, todo. Sí, claro. Exactamente, sí. Y la izquierda y el feminismo siempre ha intentado atenuar al máximo todo lo que sean los estereotipos. Ha intentado combatirlos y que el sexo se reduzca. El sexo no debería ir más allá del hecho de que efectivamente tú gestarás, ¿verdad? Y nosotros fecundaremos, ¿no? No debería implicar nada más, ni debería implicar tu rol social, ni tu vida laboral, que una ni diferencia, tus emociones. Una diferencia física no debe de implicar una desigualdad social, económica, vital. Ni una desigualdad en las expectativas y los derechos de la vida, vamos, que es lo que dice el feminismo toda la vida, y en teoría la izquierda también. En teoría. Pero algo ha pasado por el camino y nos hemos perdido en un mundo que después de explicarnos algo tan sencillo como que la biología humana somos mujeres u hombres, no hay un espectro, además habláis bastante bien y explicáis muy bien el tema de la intersexualidad, que no es un tercer sexo para nada, sino que es, aunque no nos guste decirlo, variables que ocurren en muy pocos porcentajes dentro de los seres humanos, pero que no definen ni determinan una característica esencial del ser humano. Es como quien nace con 6 dedos en una mano. Son variantes del binarismo. Exacto. Y como tales variantes dependen precisamente pues, de la condición varón o la condición mujer, ¿no? Y esas variantes son discretas, no son ni siquiera continuas, ¿no? Y no son unas que estén precisamente cumpliendo perfectamente las funciones procreadoras. Exacto. De tal manera que son variantes que en muchos casos
pues se consideran hasta síndromes clínicos y demás, ¿no? Y llevan aparejadas a veces también otros problemas de salud, Claro. etcétera. O sea que no Sí, es... sí. Y quien tenga esas variantes, curiosamente, no tiene luego las experiencias de ser transgénero. No. O sea, no va asociada la variante a una experiencia que no encaje ni en binario, o sea, en varón o en mujer. Sí, a mí me gusta mucho esa apreciación que decís. Si entonces, si el sexo es un espectrum, si nos tendríamos que colocar entonces en esa línea de espectrum y estaríamos afirmando entonces que hay mujeres que Claro, otras y es hombres que no, más hombres es que no, que no otros. queda más remedio que decirlo de esa forma. El que defienda que el sexo es un continuo, entonces tendrá que defender que hay mujeres y varones más varones y cosas por el Esto estilo, era un ¿no? poco lo que ha dicho toda la vida el esencialismo biológico, la iglesia Sí, y tal, sí. una mujer Sí, y un hombre, ¿no? Sí. Sí, Macarena Olona. Pues No, no, Macarena es Olona. una mujer, Una como mujer, tiene que ser. mujer. Claro, pues Exactamente, ellos ¿no? viven en ese espectro. Claro. Pero tú fíjate un momentín, tú imagínate que no pudiéramos decir de la especie humana nada que no se cumpliera en el 100% de cada No uno de podríamos los decir individuos. nada. No podríamos dibujar una lámina anatómica de la especie humana, simplemente no podríamos hacerlo, ¿no? El aparato reproductor tiene ocasionalmente sus variantes, como el aparato locomotor, como el aparato respiratorio, Los 5 lo dedos que de la sea. mano que decías. Exacto, Sí, ¿no? ¿no? sí. Entonces, si en una lámina del ser humano no podemos redibujar nada que no cumpla el 100% de los seres humanos, no hay lámina posible. No podríamos decir ni una sola característica. Pero y luego, ¿eso qué importancia tiene en el individuo? O sea, quiero decir, la incapacidad para definir al ser humano con unas características básicas, especialmente la incapacidad para definir el sexo y específicamente a la mujer, Sí. realmente se extrapola como una condición prácticamente que pone en riesgo la vida Sí. de las personas. Es De que- las personas es que transexuales, transgénero. se ha producido una inversión. Antes era el estereotipo el que intentaba imitar al sexo. Y entonces, como sexos hay dos, el estereotipo eran dos. Claro, o Entonces, cabes en esta caja o en esta. o eres Marilyn Monroe, o eres Chuck Norris, o Arnold Schwarzenegger, eres Sí. una de estas dos cosas. Pero se ha invertido, y ahora es el sexo el que intenta imitar el estereotipo. Los estereotipos obviamente son fluidos, son continuos, todos andamos en medio, ni siquiera es un continuo de una única dimensión, porque hay un millón de dimensiones, estéticas, emocionales, laborales, ideológicas, Posturales, incluso. de todo tipo, ¿no? Pero ahora es el sexo el que tiene que intentar adaptarse a esta lógica variable, borrosa, fluida. Pero ¿cómo podemos adaptar algo tan obviamente binario, Algo material. obviamente binario, a una lógica fluida? Agarrándonos y tergiversando, agarrándonos al clavo ardiendo de la intersexualidad. Pero ¿Qué es la trampa? Vamos, Claro. para que nos entiendan, están utilizando a los intersexuales como una excusa Como carne de poner, cañón. para poner en cuestión que el sexo son dos sexos en la especie humana, básicamente. Y luego tomando el sentimiento como criterio definitivo, como criterio de verdad. Ahí vamos, porque después de explicar algo tan básico como el dimorfismo sexual de la especie humana, tenemos que explicar la sociedad en la que vivimos. Claro. Sí, y es esta sociedad, efectivamente, pues tan individualista y tan subjetivista, y es una pues que ha elevado el sentimiento pues a criterio de razón, ¿no? Total. Pues estamos en la época de la posverdad, y la verdad se define por el sentimiento que uno tenga, el relato que uno dé, que siempre su argumento principal es el sentimiento. Entonces aquí llegamos a la identidad de género, que es el sentimiento que tú tengas acerca de si eres mujer u hombre, independientemente del cuerpo. Exacto. Y es aquí donde se suplanta el cuerpo y el dimorfismo se suplanta por el sentimiento. Lo que ellos dicen, que son, no tienen, ¿no? Ser Claro, y no claro. tener Sí, un sí, cuerpo, sí, sino sí. soy mujer, Sí, Sí. soy hombre, como Sí. si hubiera una esencia sí. Sí. o un cerebro rosa y Sí. azul. Lo soy porque lo siento porque sé que lo siento, que lo soy, que... Pero ¿cómo lo supiste? Pues ahí está la clave. Se me reveló. Exacto. Se me reveló la palabra, que es una auténtica chifladura, ¿eh? O sea, tú imagínate dos personas absolutamente diferentes en todo, pero en todo, en cada milésima, cromosómicamente, anatómicamente, fisiológicamente, pero culturalmente, educativamente, ideológicamente, en edad, en todo, las dos pueden ser mujeres. Basta con que ambas se reconozcan como tales. No tienen que tener en común absolutamente nada. Y al mismo tiempo,
al mismo tiempo... El gato se revela. Al mismo tiempo, dos personas absolutamente parecidas en todo, pero en todo, dos clones y además laboralmente, estéticamente, vitalmente, en sus biografías, en todo, son idénticos, uno puede ser mujer, otro puede ser varón. Es decir, ya no significan nada esas palabras, más que la expresión de un sentimiento que cuando preguntas en qué consiste nadie sabe contestar, claro. Claro, el problema, y bueno, yo siempre me lo he planteado muchas veces, cuando habitualmente nos llaman transfobas, TERF, etcétera, cuando intentamos, pues un poco preguntar qué significa, es que yo soy mujer, cuando lo afirma un varón, me refiero. Cuando un varón me dice, es que yo soy mujer, y le intento preguntar, ¿pero qué es para ti ser mujer? ¿Por qué dices que eres mujer? Y llegamos a una especie de tautología, una cosa extrañísima, es que yo sé que soy mujer. ¿Y cómo puedes saber que eres algo que no has sido nunca? Y afirmárselo tan claramente frente a una persona que lo ha sido siempre. Sí. Entonces, esto me lleva mucho a pensar en la CEDAW, en una definición que dio la CEDAW de cómo teníamos que proteger los derechos de las mujeres, y era en base al sexo. Claro. En base al sexo, y es una legislación que tiene vinculación para España, que tiene que ser tenida en cuenta constantemente, tiene que ser protegida esta categoría de mujer, y sin embargo... Pero la CEDAW, que es vinculante, como tú bien dices, para el Estado español, ha quedado sustituida por los principios de Yogyakarta, que no son vinculantes para el espacio español, y el Estado español, y que no dejan de ser un documento, con todo lo respetable que queramos que lo sea, pero suscrito por unos individuos particulares que no hablan en nombre de nadie más que de sí mismos y de sus sponsors, claro. Claro, porque en esa sociedad de la que estábamos hablando, de la que tenemos que hablar, esta sociedad súper individualista, fluida, en el que parece que nada es constante, ni nada es tangible, ni nada es material, ¿no? Todo es susceptible de subjetividades varias y nada se puede discutir. En esta sociedad hay una cosa que es incuestionable, y es el dinero, ¿no? Sí, el dinero parece ser lo más sólido y lo más constante y lo más influyente, ¿no? Y todo lo demás pues es cambiable, es influenciable, etc. Es vendible, ¿no? Pero curiosamente los sentimientos, si algo sabemos en psicología, es que los sentimientos surgen de los relatos, de las experiencias, de las circunstancias de la vida, que no son reveladores de esencias naturales que se tuvieran. Cuando un niño o un adolescente tiene el sentimiento que sea, ese sentimiento deriva de la sociedad, de las circunstancias, de las experiencias, de las experiencias, de cómo la sociedad le enseña a uno a nombrar lo que siente, pero sin embargo se toma, en la ideología esta de transgénero, se toma como revelador de una esencia que en realidad pues es una variante, una forma del alma moderna, ¿no? Y en psicología sabemos que los sentimientos derivan de las influencias sociales y además que son muy cambiantes, ¿no? Claro. Y sin embargo aquí se toman como si fueran reveladores de algo fijo, innato, que se tuviera que asumir como si el niño que tiene un sentimiento pues efectivamente tuviera una revelación que la sociedad no pudiera hacer, sino, por supuesto, venerar, apoyar y llevar a ese niño a procesos tan drásticos como la transición de género o incluso de sexo, que en realidad están metiendo al niño en una especie de cinta transportadora, de tal manera que se obliga, que no se obliga expresamente, se está conduciendo, metiendo en una dirección y no en otra o en ninguna. O sea que la sociedad no está siendo, digamos, neutra o abierta para que quien sea para el libre un niño, desarrollo de la personalidad, sino que está canalizado ya hacia un lado o hacia otro. Entonces los niños que tienen el sentimiento de que son niñas están hablando por las influencias que de forma sutil vienen de los contextos en los que se mueven, ¿no? Claro, esta es, yo creo que probablemente el punto de colisión en todo este debate. ¿Por qué? Porque se niega la mayor, se dice habitualmente que no, que el niño manifiesta desde una temprana infancia su sentir del sexo opuesto. No sé, todos hemos sido niños. Yo no recuerdo tener, ni yo ni ninguno en mi entorno,
ese cuestionamiento temprano de qué soy, si niño o niña, tenía otros cuestionamientos que pertenecían a la época en la que yo vivía. Los niños y niñas quieren ser lo que oyen, digamos que... ¿A quién quieres más? ¿A papá, a mamá? ¿A quién? O sea, quiero ser bombero, quiero ser futbolista, quiero ser princesa. ¿Quieres eso en un momento dado? Y no depende, quieres, ¿no? De lo que esté de moda en el momento, de lo que escuchen en casa, de lo que se les pida o se les regale o se les recompense, ¿no? Lo decía Bill Maher el otro día. Bill Maher en un monólogo decía, si los niños a los 8 años ya supieran lo que quieren ser, la sociedad estaría llena de princesas y de vaqueros. Y de futbolistas aquí en España, seguro. Efectivamente, ¿no? Decía Bilar, yo de pequeño quería ser pirata, afortunadamente nadie me cortó una pierna y me sacó un ojo. Claro. Para ser piratas, ¿no? Pero esta lógica, que efectivamente cuenta Marino, es la que se practica constantemente en la publicidad. Ajá. Y no podemos olvidar que cualquier persona que hoy en día tenga menos, yo que sé, de 30 años, ¿no?, ha vivido sumergida en publicidad las 24 horas del día desde el momento de su nacimiento. Y la publicidad te dice constantemente, el deseo que tú tienes por el producto que te quiero vender brota naturalmente de ti y yo no te lo estoy induciendo porque este producto eres tú. Esto es para ti, te hace especial. Único como tú, divertido como tú, la colonia sofisticada como tú, la cerveza divertida como tú, el coche atrevido y arriesgado, valiente como tú, etc., ¿no? Claro, es un símbolo de tu personalidad. Sí, exactamente. A mí esto siempre me recuerda esa idea muy rusoniana de que hay que dejar a los niños que hagan lo que les dé la gana, que ya nos ocuparemos nosotros de que les dé la gana de hacer lo que nosotros queramos. Eso ¿no? es. Efectivamente, ¿no? Sí, esta época es así muy romántica y ese romanticismo está explotado por el consumismo, ¿no? Por el capitalismo neoliberal, ¿no? Que te inducen las cosas que tú deseas y luego te hacen creer que ese deseo ha sido natural, ¿no? Claro. Y entonces los niños pueden tener el sentimiento de que pues de que son del otro género, quieren ser eso y se toma como si fuera natural cuando eso puede estar influenciado por el contexto, ¿no? Pero no solo la publicidad, sino los profesionales de la salud están obligados a atender ese sentimiento como si fuera entre comillas, un autodiagnóstico, de tal manera que los clínicos están atados y de hecho están indignados con esta política a la que se ven abocados de no poder hacer nada, hacer su valoración de un problema, sino de tener únicamente que apoyar, es lo que se llama la terapia afirmativa, afirmar ese sentimiento que aboca al niño pues a procesos pues que son... O sea, que el niño que manifiesta un malestar se autodiagnostica. Se toma como de la revelación de... No, claro, se autodiagnostica, no. Lo que me pasa, que lo he visto yo en un vídeo de YouTube, sí, es que soy trans, no binario, queer, eso es lo que me pasa. Entonces, ahora quiero empezar mi tratamiento. Sí. Y a los padres se les revela como de la noche a la mañana, de pronto una chica que no había dado ningún problema, una chica perfectamente, digamos, en la escuela, los problemas normales los problemas que se tienen siempre normales. Sí, en la adolescencia, ¿no? De pronto cuenta que ha descubierto que es un chico. Para los padres es una sorpresa, pero los padres no saben que a lo mejor esa chica lleva 2 años, 3, 4 años, viendo 3, 4 horas al día, que esto es una barbaridad. TikToks, contenidos en Instagram, etcétera, o incluso pornografía. O pornografía, ¿Por qué no decir que la pornografía la ven mucho más los chicos que las chicas? Sí, pero cuando las chicas a partir de los 10, 12 que ven los primeros vídeos que les mandan los chicos, ven lo que ellas tienen que hacer en la pornografía o en el sexo, en lo que les dicen que es el sexo, se horrorizan. No me extraña que muchas digan... Claro. Yo no soy mujer, a mí no. Claro, a mí que no me miren los pechos, que no me lean mujer. Los influencers le dicen, todos esos males que tienes del género son debidos a que en verdad tú no eres del género que crees que eres, ¿no? Y se solucionarán con testosterona. Y claro que no es del género que le dicen. O sea, del género, efectivamente. Claro, del género claro que no lo es. Porque que una chica no quiera estar abocada a ese papel en la sexualidad o en la vida privada o en las relaciones amorosas o en tener que acostarse con hombres porque a lo mejor es lesbiana, claro que significa que no es del género que la sociedad le está imponiendo, pero eso no tiene nada que ver con su cuerpo. Eso decía Nagore. Nagore decía en uno de sus tweets, decía... por todas las chicas que creyeron que eran trans porque no se ajustaban a los estereotipos machistas
que se les estaba intentando imponer en la adolescencia. El género es la causa de la disforia, no la solución de la disforia. La solución de la disforia es atenuar el género todo lo que podamos, no esencializarlo o acentuarlo o aumentarlo. Exacto. Todo lo que podamos. O incluso ir a la casuística, ¿no? Porque, jolín, algo pasará, algo estará pasando cuando vemos los índices en Inglaterra. Evidentemente ahí está la publicidad, como los productos culturales, también lo relatáis en el libro, cada vez más aparecen estas realidades queer y trans como la panacea, los protagonistas, prácticamente seres de luz, en muchísimas ficciones se convierten como en símbolos de esa libertad y de ese ser especial, ¿no? Pero también hay una casuística, tiene que haberla, cuando estamos hablando de chavalas que en la adolescencia transitan de repente en porcentajes locos. Sí. ¿No tendrá que ver esto mucho más con la violencia sexual que vivimos las chicas, con esa primera adolescencia en la que empiezas a recibir las miradas que no quieres, o violencia en el ámbito familiar, o quizás simplemente no quererse identificar con lo que la sociedad neoliberal por el otro lado nos está pidiendo? Porque puedes hacer dos cosas, puedes ser queer o puedes sacar rendimiento a tu capital erótico como mujer y cosificar tu cuerpo desde que eres muy pequeñita, mostrarte sexual, hacer TikToks y conseguir followers. Puedes hacer esas dos cosas. Efectivamente, sí. Entonces, imitando a Chanel, por ejemplo. Claro, puedes buscarte un sugar daddy que te mantenga, o puedes ser una persona queer. En ambos casos vas a tener atención, reconocimiento social, seguidores... Y eso es como un poco, antes podíamos ser santas y putas y ahora podemos ser estas dos cosas, ¿no? Yo creo que nunca ha sido tan problemático y tan dificilísimo ser mujer adolescente o chica adolescente que en la actualidad, ¿no? Porque si la adolescencia siempre es un sitio, una etapa problemática, siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero nunca tanto como en la actualidad por el contraste que hay entre la infancia hiperprotegida, etcétera, y de pronto, a los 12 años o a los 13 años, te tienes que convertir, como tú acabas de decir, ¿no? Pues, o en santa, un objeto de consumo, un objeto erótico, etcétera. Empiezas a ver tus compañeros de clase masculinos, oye, mira este vídeo aquí en el móvil y tal. Mira bucaques, gambas. Cosas más espantosas que te puedas imaginar o demás. Y entonces el contraste es terrorífico. Entonces, o sea, yo casi diría que lo adaptado... es una forma de hablar, lo adaptado es tener disforia. Claro. O sea, eso sería, digamos, dice, ostras, yo no quiero esto. A mí que nadie me mire, que me dejen tranquila. Yo no quiero para nada esta historia, ¿no? Pero se ha supeditado el sexo al género, con lo cual ahora, si yo rechazo el género, es decir, el estereotipo sexual que se me pretende imponer y demás, oye, a lo mejor es que mi sexo no es el que yo creía que tenía. A lo mejor soy un chico y no lo sé. O a lo mejor será sexual, o pansexual, o palabras. Y se ha tomado el transgénero como el modo de ser más aceptable, por encima de otras... El más libre, ¿no? Más libre o de otras variantes, pues como la homosexualidad. Entonces, chicas que podrían ser, si no fuera esta tendencia actual, pues lesbianas o chicos... gays. Lo que tradicionalmente se veía como chicas con pluma, chicos con pluma, tal. Ahora esos niños son transgénero. Son transgéneros, sí. Y eso se revela precisamente cuando dan pasos en la dirección de la transición, cómo ésta no resolvió los problemas iniciales y entonces emergen esos problemas iniciales. Pues a lo mejor se ha asumido su homosexualidad, que en principio no la tenía reconocida o asumida, porque sigue habiendo todavía mucha discriminación respecto de ser... Mucha homofobia. Exactamente, mucha homofobia actualmente, ¿no? Y la opción más aceptable es ser trans. Y trans viene a ser una especie de paraguas que cubre una variedad de situaciones, de condiciones, de variaciones, de orientaciones sexuales, pues que no están teniendo su desarrollo, su propia naturalidad, ¿no? Claro, bajo un paraguas se mete todo y un totum revolutum ahí que no tiene muchas veces ni que ver, ¿no? Sí. Habláis de orientación sexual e identidad de género fusionadas, habláis, por ejemplo, del caso paradigmático de Irán. Lo digo porque la gente ve dentro de estas legislaciones de autodeterminación de género algo muy progresista, muy moderno, y países como Irán o como Chile, que también lo ponéis de ejemplo, que no tienen legalizado el matrimonio homosexual, Chile, por ejemplo, e Irán, que castiga
bueno, castiga y persigue a los homosexuales. Sí. Sin embargo, tiene legislada la transexualidad. Sí, o sea, así es. si eres gay no te dejo ser. Sí. Pero te puedes pasar Sí. a la otra cajita y Hemos de convertirte decir, en en mujer. honor a la justicia, que Chile legisló el matrimonio homosexual a la semana siguiente de que Menos salía mal, libre. pero no lo tenía, o sea, Claro, quiero decir, pero pero cuando ya tenía una la semana después autodeterminación. lo hizo. O Argentina, Sí, que también, sí. tuvo la autodeterminación de género mucho antes que El aborto. Sí. que es un derecho por el que han luchado las mujeres durante décadas en Argentina. Y sin embargo, este derecho, que no sabemos de dónde ha salido como tal, porque no es un derecho humano autodeterminarse nada, ni de Madrid ni de Burgos, ni de una edad ni de la otra, ni de una etnia ni de la otra, ni de un sexo o del otro, resulta que este derecho se ha impregnado en todas las legislaciones, en las comunidades, en los protocolos de educación, y esto que estabais comentando de las infancias trans choca de frente, o sea, los niños y las niñas parece ser que tienen una esencia, que ellos manifiestan además, en el momento en el que la manifiestan, empieza el proceso de transición, pero sin embargo, en las edades adultas ocurre algo que para mí es paradigmático. Los adultos no tienen que transicionar hacia ningún lado para ser trans. Vamos, un señor que ayer era un hombre blanco heterosexual, mañana afirma que es mujer y con su barba, con su ropa, con su expresión de género, que le siguen gustando las mujeres, se va a convertir en una mujer lesbiana, trans, sin transicionar a ningún sin lado. necesidad de someterse a operaciones quirúrgicas. Vaya. Y, por ejemplo, va a poder cubrir la cuota de unas listas políticas, que, por ejemplo, por cuota deban ser listas cremallera, que incluyan por igual varones y mujeres, pues la parte de las mujeres va a poder ser cubierta por personas que eran varones hace el año pasado. Y curiosamente a los niños y adolescentes se les mete en ese tren, ¿no? Que empieza ya por la transición social, ¿no? Que es el cambio de nombre, pronombres, el look, ¿no? Pero esa transición social no es neutra, sino que más que ser un trato respetuoso, de cortesía, de respeto, es un tratamiento psicosocial. Está influyendo en lo que sucesivamente vaya a ser ese niño o esa niña, ¿no? Esa transición social no está siendo abierta para que uno sea como sea, sino que la está canalizando. Y luego el siguiente paso de la transición social es el bloqueo de la pubertad. Eso es. Bloquear la pubertad con una medicación que paraliza el desarrollo natural de la pubertad, que muy a menudo se explica como para tomar tiempo, ¿no? Paralizarte el desarrollo, pues por ejemplo a los 11 años, para ver si a lo mejor a los 16 pues uno sigue persistiendo en la disforia de género a los 16... y darle la hormonación. Pero si tienes la pubertad bloqueada a los 16 años, estás en la edad biológica de los 11 y no has vivido, no has tenido las experiencias pues que hacen eso, evolucionar, madurar, etcétera, ¿no? Entonces, que no es un tiempo neutro de espera, es un tiempo, que te mete en esa cinta transportadora. Y a menudo se vende como un tiempo de espera, pero ese tiempo de espera, te está empujando en una dirección. Te está determinando ya directamente. Te está determinando, no te está dejando, abierto para que tú seas verdaderamente lo que supuestamente pero podría claro, ser. es como revelador, ¿no? Sí, o sea, es terrible que los médicos, el personal sanitario, tenga sin duda una extraordinaria formación técnica de sus disciplinas, de fisiología, ¿verdad?, de las disciplinas que sean, y luego tengan muy pobre formación humanística y teórica acerca de estas cuestiones. Vamos, no discuto que no me cabe ninguna duda de que tienen una formación extraordinaria, están a la última en investigaciones farmacológicas, etcétera, ¿no? Pero mismamente esta reflexión que estamos haciendo, de que hacer que un niño tenga durante 5 años seguidos 11 años, que tenga 8, 9, 10, 11, no es dar tiempo al niño. Aparte que es que los bloqueadores hormonales son los que van a desarrollar sus deseos sexuales, sus apetencias, sus experiencias o no. Dar su tiempo vida sería sexual. ver cómo va creciendo. En relación con las experiencias sociales que tú vayas teniendo. Claro. Entonces tú ya no estás teniendo las experiencias
que tendrías si no estuvieras bloqueado en el... Es que bloquear. Claro, bloquear hormonalmente sí que es bloquear emocionalmente. Claro, es paralizar y tú ya no estás viviendo la pubertad de la manera que la vivirías si no fuera por eso. Y por lo tanto no estás en la misma condición de experimentar lo que tú seas, ¿no? Porque ya estás metido en un túnel. Y en ese túnel tú ves a tu alrededor que tus compañeros y tus compañeras, ellos caminan y van hacia adelante. Y empiezan a surgir otros problemas psicológicos o que ya estaban por debajo o que empiezan a surgir. Lo digo porque todo el rato estamos con el tema de que negar las infancias trans hace que las niñas y los niños acaben teniendo tendencias al suicidio, otros problemas psicológicos, etcétera, cuando en realidad, me gustaría que lo explicarais vosotros mejor, lo que nos encontramos son problemas psicológicos previos o que tienen que ver con el proceso que están llevando sin ningún tipo de ayuda ni seguimiento psicológico, que en sí mismo con que nadie les diga las infancias trans no existen, o sea... Sí, esto hay casi un experimento histórico, ¿no? De cómo eran... Estamos en un experimento. Sí, en cómo eran las cosas. Por ejemplo, antes de que esta política se estableciera, que es reciente, desde 2012 en adelante, cómo eran, qué es lo que pasaba antes de esa época, cuando los niños y las niñas tenían la disforia de género, ¿no? Pues cuando no se había introducido esta identidad de género como una revelación que hay que apoyar, etcétera, etcétera, pues lo que muestran los estudios es que del orden del 80% de las chicas o de los chicos desistía, el problema de la disforia remitía solo y muy a menudo reaparecían los problemas iniciales, pues que a lo mejor era lesbiana en realidad y no lo tenía asumido, que era gay y no lo tenía asumido, que tenía aspectos del espectro autista, pues que ahora... Un porcentaje muy elevado de personas que manifiestan... del orden del 20 trans. o 30%, aparecen otros problemas psicológicos, pues como los que se han citado, y entonces eso ahora no emerge, a partir de... Ni se cura, que es lo importante, porque no es una cuestión, muchas veces... es que intentáis patologizar a las personas trans, no va de patologizar, no, para nada, lo va contrario. de que si hay un malestar hay que buscar la causa, la causa primitiva, no es... Me duele la cabeza, me tomo una aspirina, ya, pero si todos los días te duele la cabeza, igual tomarte todos los días una aspirina, vamos a ver si es que hay algo más por debajo, ¿no? Nosotros en particular desde la psicología, que practicamos Marino y yo, bueno, y todo el conductismo así radical, tenemos despatologizado todo hace décadas. Claro. Hace décadas que ya entendemos que los malestares de las emociones no pertenecen a la misma categoría que las úlceras, los cánceres o las gripes. Pertenecen a otra categoría diferente. No son enfermedades. No estamos de ninguna manera ante enfermedades. Pero que no sean enfermedades no quiere decir que no sean problemas. La vida tiene problemas, que no son enfermedades. Se está pretendiendo presentar una falsa dicotomía entre o patologizas o afirmas, cuando en verdad hay terceras o cuartas vías intermedias. Puedes ni patologizar ni afirmar. Y en realidad la afirmación, la terapia afirmativa a la que te refieres, es en realidad la que patologiza, porque esa es la que va abocada, va orientada precisamente a esas intervenciones farmacoquirúrgicas. Para toda la vida. Que la afirmación es llevarte a intervenciones farmacoquirúrgicas para toda la vida. De tal manera que te has convertido en a los 16, 18 años, en un paciente crónico, cuando estabas sano, inicialmente a los 10, 12, 11, 12 años, efectivamente, con tus disforias, con tus malestares y con tu sufrimiento. Y como decía Rusty, el sufrimiento no es una enfermedad, es un malestar, un sufrimiento que tiene sus condiciones, que es las que habría que analizar, que es las que analizan los clínicos, psiquiatras y psicólogos en todos los casos, menos en este de la disforia de género, que viene una política oficial a decir que tienes que afirmar. ¿Te conviertes en un paciente crónico o podríamos decir te conviertes en un cliente crónico? Sí, ambas cosas. Ambas cosas. Un paciente crónico es un cliente de la cirugía, que siempre vas a necesitar cirugía para complementar la anterior, para reparar la anterior, y vas a necesitar siempre medicación. Entonces de hecho es un cliente
que se ha convertido en paciente. Y entonces eso da, por decirlo así, legitimidad, como que se está resolviendo un problema, claro, un problema que lo ha creado la propia solución que se ofrece, ¿no? O sea que en realidad nos encontramos con un aparataje publicitario, cultural, brutal, para crear una necesidad quizá, Sí. o una respuesta a un problema real de individualismo, de soledad en nuestras ciudades, de niños que tienen problemas y dificultades para relacionarse los unos con los otros, que eso existe, con un problema evidente de violencia, probablemente de violencia sexual en las primeras etapas de la adolescencia con las niñas, me refiero. Hay una serie de problemas, Sí, sí. Sin duda, pero sin Sí. duda. lo que nos dicen es, no, tú eres especial, a ti lo que te pasa Sí, es es que que, eres no un ser estás de luz. es que no estás siendo tú mismo. no eres hombre. tú mismo, Tú lo que sé tienes quién que hacer eres. es ser tú mismo, hombre. Y tú eres... Y yo te voy a permitir que seas tú mismo. Y estas Claro. pastillas que te voy a dar, estas hormonas, esta cirugía, esta intervención, va a permitirte hacer que seas tú mismo. Y en teoría, la posibilidad de que tú seas tú misma es tu derecho humano básico. Inalienable, Tú puedes tener derecho a la primero. vivienda, a la No, sanidad, eso es derecho a importante. la educación. Será importante, pero ante todo, el principal derecho humano es las personas deben poder ser ellas mismas. Muy Y interesante. en nombre de esa metafísica, que está sacada de eslóganes publicitarios, Sí. que está sacada, yo esto lo tengo documentado y en clase dedico horas a explicar la influencia de la publicidad, puedo señalar en qué eslóganes publicitarios se empezó a practicar esta milonga, ¿verdad? En nombre, digamos, de esa milonga de ser uno mismo, todas las demás lógicas elementales, lo que decía Marino, toda la lógica que aplicamos a todos los problemas de las emociones y demás, queda supeditada a un segundo plano ante el derecho fundamental de las personas a ser ellas mismas, ¿no? Pero pensémoslo por un segundito. ¿Se puede ser otra cosa que no tú? Claro, exactamente. O sea, alguien exacto. puede ser otra cosa que no sea Claro, sí mismo, claro. aunque ese ser Este sea boli- evolutivo y yo este no sea la boli puede misma no hace ser este 20 boli. años. Ese sí mismo, con el cuerpo que sea y con las desavenencias que tú tengas Claro. con el cuerpo, que quien no tiene desavenencias con su propio cuerpo a lo largo del desarrollo y desde luego ya, por no hablar de la adolescencia. Entonces, Claro, no si sé- es el momento de las desavenencias. Claro, uno es el mismo con el cuerpo, con la historia que tiene, con las circunstancias en las que está y desde luego con los malestares que la vida reporta. Eso es. Y que esos malestares pues no tienen una solución pues farmacológica y quirúrgica como es la que se trata de dar digamos, en este problema o en este sufrimiento, ¿no? Es que la psicología no existiría si de verdad fuera lo de es que yo soy así, no voy a Claro, cambiar, que claro, no sí, sé sí. qué decir. No somos los mismos que hace 20 Sí, sí. años, ni somos los que seremos dentro de 10, pero somos nosotros, no somos sí, nada claro, más que claro. nosotros. Sí, Pero, sí. pero la psicología mundana, la psicología de los medios de comunicación, etcétera, la psicología las tertulias de la de las tele. tertulias, del hormiguero, yo qué sé, de la psicología individualista, subjetivista y demás, ha invadido el discurso Atrévete psicológico. a ser quien eres. Atrévete a ser diferente. Sé tú Sí, mismo. Sé tú tal, mismo sí. y demás, Sí. ¿no? Que eso, y la idea de que nosotros nos comportamos porque la conducta es una emanación de nosotros. Y entonces, pues, ¿por qué yo voy a tomar un café? Porque soy cafefílico. ¿Y por qué no me gusta? Pero fijaros Sí. que en esa misma idea de ser uno mismo y ser de alguna manera único, Sí, ¿cómo pueden decir a la vez que es necesario para ellos identificarse con algo tan diverso como Sí. es ser mujer? sí. Porque las mujeres no somos todas iguales. Lo dice muy bien Rosa María Magda en su libro. Dice, la mujer no es una más de las diversidades, Claro. pero Ajá. las mujeres somos diversas. Sí, sí. Yo y cualquier mujer tenemos Sí. en común solamente el sexo, El probablemente. ser mujeres, Sí. claro. Pero nuestra Claro. personalidad ¿Cómo será no? tan distinta. ¿Cómo no? Por Entonces, supuesto. la esencia de mujer, Sí. así como una esencia Sí. que te tatúen en el pecho y digan, Sí. tú eres mujer, Sí. Pero vivimos en una sociedad que no tiene sentido. donde en los carteles de un centro comercial, y esto es literal lo que voy a citar, en el cartel de un famoso cadena de electrodomésticos, pone, hemos hecho esta lavadora especialmente para ti, y lo pone el cartel, y pasan 100.000 personas y lo leen.
Y a nadie, todas se creen que es para ellos. y nadie le da la risa, o sea, es de una desvergüenza, Ya, de una ya. desfachatez. Hemos hecho esta lavadora especialmente para ti. A mí siempre me encantaría asistir a una reunión de publicistas, porque debe Es ser interesante. el mal absoluto. Sí, O sea, sí. ellos deben estar partiéndose el culo de risa. Pon esto, ja, 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 qué risa. No, ponlo más todavía, que la gente es idiota. La serie Mad Men, Sí, Claro, vale, sí, vale, que se refiere a los años 50 o 60, es válida para todos estos Para tiempos, explicar ¿no? esto, sí. Entonces sería muy instructiva precisamente para ver cómo nos llegan, cómo esos eslóganes los han inventado, de forma ingeniosa, han propuesto uno, han encontrado otro mejor, lo lanzan y luego eso está influyendo en los individuos. Están generando deseos en los individuos que luego el capitalismo satisface. Y esos deseos, lo que pasa hoy día, los están convirtiendo en derechos. Entonces, Sí, el de esto deseo se sabemos convierte en- mucho las mujeres, sabemos bastante, porque el deseo de estar con una mujer se convierte en un derecho en la prostitución, el deseo de tener un hijo se convierte en un derecho en los bienes de gestación. alquiler. Entonces, también sabemos mucho del mito de la libre elección, también sabemos Sí. que muchas veces, o sea, las feministas me refiero, muchas veces lo que pensamos que es innato en nosotras, una cierta manera de expresarnos en el mundo, de ser, de estar, de querer, de incluso de cuidar, de complacer, de agradar, tiene más que ver con la educación recibida, las expectativas sin duda puestas sobre ninguna, nosotras, pero muchas de las mujeres no ven el machismo porque viven en ese mito de la libre elección. No, yo lo hago porque quiero. Claro. Sí, sí. Aquí pasa Eso un poco es, igual. eso es lo que significaba originalmente la frase lo personal es político. Eso es. La frase lo personal es políticos originalmente significaba que tus experiencias íntimas, las emociones que sientes, la forma en cómo amas, cómo deseas, Realmente. etcétera, aunque por mucho que tú sientas que son naturales y han brotado espontáneamente de ti, Que son en verdad, parte de tu identidad. en verdad las has aprendido del entorno. Exacto. Eso es el fruto de haberte socializado en una cultura machista, opresiva, sexista, etc. Pero ahora esa frase ha invertido su significado. Y ahora lo Ya. personal es político significa que el tema de la política debe ser permitir que cada uno brote y mane de sí mismo. Y que entonces la política, la ministra, el ministro, el presidente del gobierno, etc., deben legislar para evitar que haya ningún obstáculo que impida que tú te despliegues, que tu interioridad se despliegue pura y naturalmente sobre el mundo y tu esencia pueda manar, ¿verdad? Es que eso es una mentira. Sí. Es invertir la frase. Eso se explicaba muy bien en términos marxistas clásicos, Claro. ¿no? Lo que se llamaba la falsa conciencia, ¿no? Sí. Entonces uno tiene la falsa conciencia de ser único, creador, de que sus deseos brotan del mismo, cuando en realidad vienen de fuera hacia adentro, fueron incluso inducidos en este caso por la sociedad de consumo, que se ha encargado también de explicarte que son tuyos innatos propios, ¿no? Para que no los cuestiones. Exactamente, sí. Y ese es el mismo proceso que en psicología se denomina la interiorización de los valores sociales. De tal manera que tú crees libremente que lo haces porque tú quieres, pero en realidad tienes interiorizados los valores machistas o la concepción O racistas, de mujer objeto. Sí. Entonces tú haces cosas para impresionar, llamar la atención, creyendo que eres tú la que lo desea, cuando en realidad tienes ya puestos dentro lo que la sociedad desea y espera de ti. Exacto. Entonces, estos mecanismos de la falsa conciencia y la interiorización son unos que habría que tener muy presentes para clarificar esa falsa conciencia de nuevo, ¿no? Que se pueda tener. Sobre todo porque, aunque parezca que estamos muy teóricos y tal, yo creo que esto tiene una aplicación muy directa a la vida de las personas. Continuamente, ¿Por sí. qué? Porque crearnos las expectativas y sobre todo crear a los niños y a los adolescentes la expectativa de que en ellos está la respuesta de toda su infelicidad, su falta de conexión con el mundo, su individualismo, su narcisismo, que todos sus deseos no tengan límites y se conviertan en derechos. Si les decimos que eso es una cuestión de tú puedes con todo, el sueño americano, todo Sí. esto es real, realmente estaremos creando una sociedad de frustrados, porque estaremos obviando las capacidades materiales, Sí. el tema de la clase, de la raza, Y eso es la el fuente condicionamiento de la desmotivación política absoluta. Claro. Es decir, si todos los problemas están en nuestro interior,
y la solución de todos mis problemas están dentro de mí. Nadie tiene tampoco responsabilidad, ¿verdad? Claro, Ahí, claro. O sea, de repente, yo el soy resto una de la persona sociedad, completamente desmotivada políticamente, ¿no? Yo tendré que mirarme nada por mucho lo al que espejo. luchar, claro. ¿no? Tu problema es que no te has mirado lo suficientemente el ombligo. Mírate todavía más el ombligo. Pero a mí me gusta mucho una cosa que decís, que es, pero qué tontería es esta si el yo es lo que se configura en relación con los otros. O sea, el yo solo existe porque hay otros, Claro, y el yo se crea en las relaciones con los otros. Y la sociedad, ese yo es colectivo. O sea, lo hago yo, pero también las personas con todos las que me construimos el de todos, ¿no? Eso es precioso, pero es que es muy bonito. Eso es precioso, y es siempre el pensamiento de la izquierda. Hombre, O sea, la visión, ¿verdad?, de una visión socialista de la lucha colectiva, de la sociedad, donde todos nos influimos mutuamente, donde hay una objetividad que construimos entre todos, y entonces hay unas reglas comunes que construimos entre todos, y donde el individuo, digamos, se está imbricado, entretejido con todos los demás, ¿no? Esta es la idea. Desde la izquierda siempre se ha entendido, efectivamente, que este carácter colectivista de la vida y demás, ¿no?, contra lo que ahora se pretende presentar, que quiere disolver la sociedad, disolverla y convertirla. A veces usamos la imagen de un patio de un manicomio, donde con tal de que no te choques con otro, da igual lo que delires, ¿verdad? Da igual, todo respetable, lo único que no puede ocurrir es que choques con el otro. Y a mí también me gusta mucho la imagen de, no sé si seguro que todo el mundo la controla, del cajón de los juguetes de Toy Story, ¿no? Sí. La caja de los juguetes. Se pretende convertir la sociedad en la caja de los juguetes de Toy Story, todo el mundo la recuerda, con juguetes variadísimos de todo tipo, tamaños, funciones, mecanismos, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Y están ahí metidos dentro de una caja, ¿no? Y la sociedad humana no es eso. Pues Al menos sobre todo no desde la porque izquierda. esos juguetes no juegan nunca nada juntos. Claro, Están exactamente. hechos cada uno en Sí, su sí. propio juego. Claro, claro. Eso era lo interesante de esa metáfora. Decías, el poder, tradicionalmente de la izquierda, decía el poder para el pueblo, no para el yo. Claro, exactamente, claro. Eso es muy importante. Entonces, tenemos un problemita sobre la mesa, un problema pequeño, tampoco, poca cosa. Solo tenemos todas las legislaciones autonómicas, los protocolos de educación sobre la mesa, pidiéndoles a los profesores que sean poco menos que vigías y salvaguardas de esta identidad de género. Esto yo no sé si la gente lo sabe, porque es muy interesante que la mayoría de los protocolos que manejan pues todos los lobbies que se encargan de que estas leyes de identidad de género prosperen, indican que la mejor manera, la mejor estrategia es hacerlo de tapado, de tapadillo, sin debate social, sin que trascienda mucho, que de lo que estamos hablando aquí es de que vamos a empezar a hormonar a los niños, y los padres, si se oponen, quizás se queden sin niños. Sí. Hay un manual de... Dale, Marino, dale. Sí, yo creo que te ibas a referir a eso, ¿no? Hay 3 estrategias de un manual del activismo en esta línea, pues que son muy significativas, ¿no? Una de ellas es lo que estabas diciendo, de hacer estas influencias en la sombra, ¿no? Otra es adelantarse a los poderes legislativos, creando ya un estado de opinión, de tal manera que cuando se vaya a legislar eso, haya ya... Sea indiscutible. Sea indiscutible, sea ya algo socialmente apoyado. Y una tercera estrategia, que es increíble si es que las anteriores no lo fueran, pues es utilizar los derechos humanos como un arma arrojadiza, como un instrumento, dicen literalmente, precisamente para bloquear cualquier planteamiento diciendo que es cosa de derechos humanos, ¿no? Pero esto lo dice ahora mismo la ministra de Igualdad. Sí, claro. Pues eso que dice la ministra de Igualdad está tomado de un manual de estrategias para introducir esta ideología, ¿no? Pues el documento de Dentons, de la Fundación Thomson Reuters, de la ICLUB, de un grupo de activistas. Es un documento de estrategia. Gente que se preocupa mucho, lo sabemos, pues por los derechos de las personas que menos tienen en el mundo, por los derechos de los niños de África, por los derechos de los refugiados, ¿verdad? ¿No? Gente que está súper preocupada. Es que ni siquiera por los derechos de los trans, porque cuando se da ese fenómeno de que alguien fue llevado en un proceso de transición y luego se arrepiente y quiere volver atrás, estos quedan abandonados. Entonces, primeramente fueron muy apoyados
en la transición, eran héroes, Exacto. y ahora quedan como traidores de ese procedimiento. Exacto. De tal manera que no se están preocupando realmente por las personas particulares, sino por un colectivo que tiene su agenda y sus fines, independientemente de las personas concretas, excepto que esas personas concretas estén cumpliendo a esos fines, ¿no? Y al que Claro. están usando como carne de cañón. Hay empresas que tienen sofisticadísimos programas de apoyo a las personas trans, manuales... Yo no sabía si podía decirlo o no, Sí. pero lo digo. Vale, Amazon. Sofisticadísimos... cómo transicionar, cómo hay que reconocer la transición, cómo la persona, el trabajador puede ir cambiando la foto de la ficha a medida que vaya transicionando el nombre, Qué bien, qué apoyo sanitario a él y a su familia, etcétera, y luego prohíben a esos trabajadores sindicarse. Y luego los trabajadores tienen prohibido sindicarse si quieren trabajar en Amazon, ¿no? Claro, pero es que ahora mismo vivimos en una época en la que la responsabilidad social de la empresa es marca empresa Es publicidad, Sí, sí. claro. y vende. Pero la responsabilidad social no consiste en permitirte sindicarte para que tengas unos sueldos dignos, sino en permitirte ir cambiando la foto de la ficha, Que a ¿no? Amazon le da igual. Fíjate tú qué gran logro de la lucha obrera, que se te Sí. pueda ir permitiendo cambiar la foto de la... La ficha. Y estas grandes corporaciones, efectivamente, quieren situarse del lado bueno de las cosas, que es la de supuestamente estar dentro de los derechos humanos, que ya hemos dicho que forman parte de una estrategia. Y al mismo tiempo así se protegen de esa condena tan no sé, temible de hoy día, Y violenta. de ser acusado de transfobia. Ahí quería ir yo, Sí. porque ¿qué Y- tal? ¿Qué tal ha ido la cosa? Sí. ¿Qué tal? Bueno, Muy yo bien, ¿no? creo que nosotros, bueno, ya la acusación de transfobia nos resbala, ¿no? Porque tenemos estudiado que cualquier planteamiento que no coincida con la ideología transgénero, pues que es acusada de transfobia. Entonces nosotros ya sabíamos cuando estábamos hablando de esto, pues que nos van a acusar de transfobia. No es que nos guste que nos vituperen y que nos acusen de una cosa así pues muy poco edificante, pero ciertamente ahora mismo no nos está alterando nuestra autoestima ni está, digamos, nos está creando problemas a nosotros personalmente, ¿no? Pero eso está impidiendo que yo creo que muchos colegas nuestros Se pues posicionen. exactamente, se posicionen, hablen de esto abiertamente. Yo creo que está influyendo en corporaciones tan poderosas que no quieren ser Tachadas, de señaladas. transfobia porque pierden imagen y pierden de vender, ¿no? Exacto. Entonces es ciertamente Sí, en realidad lo que es os están haciendo a vosotros, bueno, a vosotros, lo que nos hacen a todos y a todas las que alzamos la voz frente a la teoría queer, en realidad es un aviso a navegantes. exactamente, claro, sin duda. exactamente. Sin duda, Sí, sí. el ejemplo perfecto es el ejemplo de Carola López Moya, Ahí está. ¿no? En donde obviamente no es que quieran ir contra la persona Carola López Moya, etcétera, ¿no? Sino que la están usando como aviso a navegantes, o sea, van a ir a por ella para Chivo que expiatorio. chivo expiatorio, para que toda la clase de psicólogos sepan a lo que se arriesgan, cómo se atrevan a salirse del carril, ¿no? Efectivamente, pero la transfobia no es un argumento, la transfobia es, por definición, la negación de la posibilidad de argumentar. Se inventan odios que obviamente no tenemos, obviamente no los tenemos, para expulsarnos del debate. Tú en verdad tus opiniones no obedecen a tu razonamiento, tus opiniones obedecen a que eres una mala persona. Claro. Y no se te debería permitir hablar. Marino lleva toda una trayectoria y con muchos libros haciendo un determinado análisis de los fenómenos psíquicos, de los problemas emocionales, etc. Y ahora se ha limitado a aplicar su análisis que en el pasado hizo, pues no sé, de otros problemas, del TDAH o de las psicopatologías en general. Ese mismo análisis lo aplica al caso de la disforia de género. Pues bien, mucha gente que le alababa hasta ahora le critica, como si ahora su nuevo análisis no obedeciera, no fuera el mismo. La herramienta analítica no fuera la misma. Exactamente, no obedeciera a la misma lógica que antes aplicó a otros problemas, ahora aplica a este, sino que ahora de pronto le ha caído una espora rara del cielo. Ahora de repente Sí, se ha vuelto. Y se ha vuelto de Vox. Mala Se ha vuelto pasada. Vox. Se ha vuelto de Sí, Vox. sí, Le sí, cayó sí. ahí una radiación solar o algo Sí, así. sí, es una cosa y bastante pasó eso, paradigmática. Pero ahora voy a hacer la pregunta polémica. Sí. Que es, dentro de todas las críticas,
de las amenazas que habéis vivido cuando habéis ido a presentar libros, incluso haber tenido que cancelar o que la universidad se ha echado para atrás y haya tenido que poner otra fecha de calendario para vuestra... para presentar el libro en algunas universidades. Dentro de todo esto, ¿qué ha ocurrido? Sí que es verdad que nosotras hemos visto mucho más apoyo mediático que en otros casos que hemos visto de otras profesionales, en concretos que diría que casi siempre mujeres, y por eso sospechamos, sospechamos porque vemos que las primeras que alzaron la voz fueron mujeres feministas en bastantes ámbitos diferenciados, o páginas feministas que llevan trabajando 6, 8, 10 años hablando de los peligros de la ideología queer porque venían de Inglaterra, Canadá, estaban viendo lo que estaba pasando y no había eco mediático. Y el otro día aluciné viendo el tratamiento que Risto Mejide os daba, porque es un programa en el que, bueno, hasta hace nada había una de las personalidades más guerreras sobre el tema de la teoría queer allí sentada en la mesa. Se han lanzado muchas acusaciones de transfobia en ese mismo plato, y me extrañó muchísimo que Risto Mejide se posicionara de una manera tan clara. Sí, se posicionó claramente, sin duda, contra la posibilidad de que se queme una librería donde se está presentando un libro. Pero animó a que leyeran vuestro libro. Sí, eso es cierto. O sea, dijo, yo creo que hay que empezar a leer y tenemos que empezar a leer este libro. Por ejemplo, empecemos por el libro de Rasti dije, Marino. qué diferente el tratamiento informativo. Hombre, yo creo que es indiscutible y nadie puede discutirlo que los varones tenemos partimos con 100 metros de ventaja o con un 20% de ventaja o lo que sea, ¿no? Depende del medio. Bueno, depende de cómo lo miramos, el 100. ¿no? O lo que sea. Efectivamente, no cabe ninguna duda de que este mismo libro, el mismo que hemos escrito nosotros, en vez de firmarlo Marino y yo, lo firman María Pérez y Zúa, o Laura Redondo y tal, ¿no? Y efectivamente vende el 80% menos, o vende la mitad, no cabe ninguna duda, ¿no? Tampoco es, como en ocasiones se quiere presentar, nuestra condición de varones la que explica todo. Todo. Tampoco es eso. El año pasado Pablo de Lora sacó un libro sobre el tema y pasó completamente desapercibido. Yo no lo he leído. Nadie oyó hablar de él, no llegó a la segunda edición ni nada por el estilo, ¿no? Y libros como el de Abigail Srier han sido éxitos mundiales, traducidos a todos los idiomas, considerados libro del año por Times y The Economist, etc., ¿no? Que seamos varones es un factor indiscutible, está ahí, nadie lo puede negar. Que el libro sea divulgativo y no académico también es otro factor, que está ahí, nadie lo puede negar, es otro factor también. Es un libro que se lee, es un libro de divulgación, nos preocupamos mucho a la hora de escribirlo, que no sea un libro de académico para que lo lean los 4 profesores que estamos siempre o tal, sino que sea un libro que pueda leer médicos de familia, familias, profesores, profesoras de enseñanza media o de infantil. Padres, madres, efectivamente. Y otra particularidad del libro tiene que ver también porque el centro, uno de sus focos, es la disforia de género en la infancia. Eso es. Que eso a veces pues queda no fuera, pero no se focalizado. Convierte en un capítulo, es... Y entonces en el caso nuestro, efectivamente, pues esa temática que mucha gente desconoce, pues queda realmente impresionada de que eso exista. Y eso también una parte importante del libro, ¿no? De hecho, cuando sacasteis el libro, Teresa y yo hablábamos precisamente de qué buen título como estrategia para todas esas chicas y chicos que van a una librería buscando respuestas, que tienen un malestar de género, leen el título del libro y quizá les resuene algo y les lleve a leerlo. Al final es lo que queremos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, nosotros recibimos correos privados agradeciendo el libro, porque les ha valido, pues, por ejemplo, por eso, para ver que no han nacido en un cuerpo equivocado. Claro. Y entonces que hay más respuestas. Hay más respuestas en vez de, digamos, la única a la que estaban encaminadas, ¿no? Y la crítica a la teoría queer y la crítica, ¿verdad?, a la visión de la identidad de género y que tal, está muy bien explicada. No es exclusiva del feminismo. O sea, quiero decir, no bueno, debe ser únicamente las feministas sobre las que todo lo porque hagan, déjame decir
que la teoría queer no es feminista. Hombre, o sea, quiero decir que no, no pertenece a los estudios feministas. Claro, es lo Quizá los contrario. estudios Sí, de sí, género sí, sí. pueda Sí, ser, sí, pero sí. muchas veces parece que es patrimonio Sí, feminista, no lo es, claro, y claro, ya, claro, ojalá claro. la criticaran antropólogos, sociólogos también. Claro, Exacto, eso es lo que exacto. nosotros entendemos, ¿no? Entendemos. Exacto. Nuestro libro, que no está escrito desde el feminismo, lo que no quiere decir para nada que sea antifeminista. No, de hecho, citáis bastante feministas. Hombre, citamos montones sí. de feministas y hay Sí, sí. páginas enteras reconociendo Sí, sí, el trabajo que han sí. hecho y demás, sin duda, ¿no? Tenemos a Amelia Valcárcel Sí, prologando, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho. prologando el libro Amelia Prologando. Valcárcel, ¿no? No, no está escrito desde el feminismo, Pero sí pero, al lado. pero sí al lado, Sí, al lado, exacto. sí. Pero es perfectamente compatible, es perfectamente hermanable. Y ojalá mañana se publique otro de antropólogos Por y favor. otro de sobre historia y otro sobre No, sociología. no hemos contado el sexo de los autores y autoras que citamos, ¿no? Pero apostaría a que está muy Está próximo. bastante 50-50. Sí, sí. Seguro, ¿no? Bueno, porque yo es que me voy fijando y Sí, digo, sí. Y sale así, efectivamente, pues porque te encuentras en la literatura con libros y artículos que son muy relevantes para nuestro argumento y pueden ser tanto de hombres como de mujeres, ciertamente, ¿no? Sí. O sea, no vamos, naturalmente, escogiendo por el sexo del autor o de la autora, ¿no? Pero el libro está, curiosamente, o no curiosamente, sino por las razones de quienes plantean estos problemas, eso, equilibrado sin buscarlo, ¿no? O sea, por la... Sí, de manera natural, porque Sí. es un problema muy, muy reciente, muy moderno. Sí, sí. Entonces, Y en claro. el peor sentido de los tiempos, Sí, pero, Claro, Sí, sí, sí. pero sí. sí. Pues nada, yo creo que ha quedado clarísimo que quien no haya leído el libro lo tiene que leer. Sí. No quiero repetir Sí. lo que dijo Risto, pero sí que pienso que es un libro Sí. de Sí. obligada lectura. Y sí que os agradezco muchísimo No, hombre, a ti este faltaría tiempo, más. este espacio No, hombre, y encantadísimo. Sí, sí. este libro. Sí, sí, pues Encantadísimo. nosotros a ti y compartir aquí con tus seguidores todo lo que hemos Sí. contado, ¿no? Seguidoras. Sí. Seguidores, sí. ¿Para Sí. qué nos vamos a engañar? Nuestra- Ojalá más nuestra hombres se primera- vayan sumando. sí. Nuestra primera experiencia con influencers en nuestra vida. Influencers, nosotras somos comunicadoras, nos gusta Vale, más. vale, bien, Comunicadoras. bien. Está bien. Influencers sois vosotros, Amelia Valcárcel, Kate Millett, Sí, ellos sí. son nuestros influencers. Sí, Pues sí. nada, muchas gracias y hasta la próxima en Muy Oviedo. Sí. Ojalá. Espero que sí. Cuando Sí, sí. quieras.